Bueno, estábamos viendo el otro día los amplificadores en clase B. Como comentaba, clase B nos referimos a cómo están conduciendo los transistores que van. Los de clase A, el transistor, que es uno, está conduciendo todo el rato, ¿vale? Conduce tanto en los semiciclos positivos como en los negativos de la señal. Y en los de clase B, cada transistor está conduciendo solo durante el 50% del tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que van a trabajar de forma complementaria, de forma que uno conduce durante el ciclo positivo y el otro durante el ciclo negativo. Y en estos que veíamos aquí, pues van a ser transistores que van a ser simétricos, digamos, o sea, tienen las mismas características, pero uno es NPN y el otro PNP. Y bueno, pues si os acordáis, veíamos que estos resistencias de aquí, o estos diodos de aquí, lo que hacen es subir un poquito la tensión, de forma que los transistores empiecen a conducir antes para reducir la distorsión por cruce. En este caso estarían ya metidos en conducción, pero poquito, ¿vale? De forma que por eso se dice que están en clase AB. En ausencia de señal están conduciendo los dos, pero un poco, porque si no harían un corto a la fuente de alimentación, aquí. En el momento que hay tensión positiva, este tendrá a conducir ya bien, con lo cual la tensión que tenemos aquí en la resistencia es la misma que tenemos en este punto, menos 0,7, que será la misma que tenemos en el punto de aquí. En algún caso, cuando la tensión es negativa, pues el que conduce correctamente, el que conduce bien, sería este. El inconveniente que tienen tanto en un caso como en otro, menos que el de clase A, es el desperdicio de potencia que vamos a tener. Si os fijáis, el otro día veíamos que en el de clase A, bueno, pues si el transistor está polarizado en este punto de aquí, en ausencia de señal, ese es el punto de polarización, ese es el punto en el que está. Es decir, esta es la tensión que tiene y esta es la corriente que circula a través de él. Es decir, tiene una tensión media, la mitad de la tensión de alimentación, y circula una corriente que es la mitad de la corriente máxima. Eso quiere decir que sin tensión de entrada está disipando potencia, ¿vale? Y además bastante. Y bueno, pues si se aumenta la tensión y esto se va desplazando, pues nos vamos hacia tensiones más pequeñas pero corrientes más grandes, o hacia tensiones más grandes con corrientes más pequeñas. Aún así sigue disipando potencia siempre el transistor, ¿vale? Entonces, una parte muy importante de la potencia se va a disipar en el transistor, ¿vale? En los de clase B esto mejora un poco. Tendríamos que, bueno, pues si nos olvidáramos de la resistencia, pues cuando no están conduciendo por defecto, pues si no le meto señal, pues por aquí no estarían conduciendo los transistores, con lo cual si no conducen, no hay potencia en los transistores, ni habría potencia en la carga tampoco. Si nos vamos al de clase AB, están conduciendo un poquito, ¿vale? Pero sería una corriente baja. Con lo cual, si tienen tensión y hay una corriente, pues hay una potencia, y luego pues ya después cuando entran en conducción, es decir, en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo, lo que tenemos es que en este transistor hay una tensión y está circulando una corriente, ¿vale? Esta tensión pasa desde que este punto esté prácticamente a cero. Imaginaros que aquí la alimentación son 10 voltios, pues la excursión de este punto va desde prácticamente cero hasta que llega a 10 voltios, con lo cual la tensión que hay en el transistor sería la contraria, desde 10 voltios hasta prácticamente cero. Y mientras está circulando corriente por aquí, la que le esté pidiendo la carga. ¿Eso qué quiere decir? Pues que también se disipa potencia en el transistor, ¿de acuerdo? Es una potencia más pequeña que lo de clase A, pero también es una potencia pues, que puede ser elevada, ¿vale? Entonces, para mejorar eso, tengo por aquí las características. Si no recuerdo mal, los amplificadores de clase A tienen un rendimiento que puede llegar hasta el 25% en el mejor de los casos, es decir, que el 75% de la potencia se pierde, y los de clase B
tienen un rendimiento que llega hasta el 50% en el mejor de los casos, es decir, que la mitad de la potencia se pierde, ¿vale? Entonces, tanto en un caso como en otro, pues no son muy buenos para aplicaciones en las que lo que se necesita es una potencia elevada, ¿vale? Entonces, los de clase A se utilizan para cosas en las que se necesita mucha linealidad, pero que son de poca potencia. Por ejemplo, clase A en amplificadores de pequeña señal, ¿vale? O en amplificadores de potencia, pero de muy poca potencia. Clase B en amplificadores de más potencia son típicos de audio, ¿vale? Pues cuando estamos hablando de un equipo que tiene alguna potencia de algunos vatios, ¿vale? Pues en eso se pueden utilizar. Pero cuando ya nos vamos a potencias de muchos vatios, potencias elevadas, cientos de vatios, kilovatios y demás, pues tampoco son aplicables. Entonces hay que ir a por algo que tenga un rendimiento más alto, ¿vale? Y ahí vamos a tener los amplificadores de clase C. Van a ser los que más se van a utilizar en el radio, ¿vale? ¿Qué es un amplificador de clase C? Pues en clase C de lo que hablamos es de que el transistor está conduciendo durante menos del 50% del tiempo. Es decir, si vemos aquí la señal de entrada, este transistor lo que va a conducir es, durante el ciclo negativo no conduce, ¿vale? Y durante el ciclo positivo tampoco conduce durante todo el ciclo positivo, es decir, conduce solo durante una parte del ciclo positivo, ¿vale? Este es un ejemplo típico de lo que vamos a ver, lo vamos a ver en las siguientes, ahora cuando sigamos con modulación de aire. Esta tensión que veis que se le está metiendo aquí va aplicada directamente a la unión base-emisor. Entonces, ¿cuándo va a conducir? Pues va a conducir solo cuando la tensión que le entre sea más grande de 0,7 voltios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tensiones negativas no conduce, tensión positiva hasta 0,7 tampoco conduce, tensión positiva de más de 0,7 es cuando sí que conduce, ¿vale? Por otro lado, como se le está metiendo directamente a la unión base-emisor, pues lo que va a generar es, en el momento que le empiezas a meter una tensión base-emisor, lo que genera es una corriente muy elevada por el colector, ¿vale? Es decir, va a tener una gran amplificación, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja. Va a amplificar mucho, el rendimiento va a ser muy alto, mucho más alto de los transistores, de los amplificadores de clase A y de clase B, pero tiene una desventaja importante, que no es lineal para nada, ¿vale? Es decir, lo que estamos haciendo es recortar la señal. Aquí veis, fijaros, esto que tenemos aquí pintado, la línea en rojo, es la característica de transferencia de la unión base-emisor, la característica de transferencia de un diodo, ¿vale? Entonces, si metemos la señal de entrada por aquí, que sería la unión base-emisor, lo que vamos a tener como salida es corriente de colector. Sería esto, ¿vale? Entonces, esta señal nos da esto de aquí. Fijaros que aquí parece que es pequeñito, pero en el momento que esta fusión se vaya un pelín más, esto sale muy grande, ¿vale? Sería la curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos quedamos nada más con un trocito de aquí, es decir, estamos eliminando toda esta parte de la señal. En realidad estamos eliminando la mayor parte de la señal. Y dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? A la salida. Si lo estoy eliminando, pues es que esto es como tantas cosas en radio. Visto desde el punto de vista del tiempo, parece una cosa absurda, pero visto desde el punto de vista de la frecuencia sí que se entiende. Fijaros, si yo lo que tengo aquí es una señal sinusoidal de una determinada frecuencia, si yo lo represento en frecuencia, es esta señal, ¿vale? Cuando yo esta señal la recorto y me quedo con un trozo nada más de ella, o sea, con la parte alta, ¿qué es lo que ocurre en frecuencia? Pues en frecuencia lo que ocurre es que me sale la misma frecuencia de la señal y luego una serie de armónicos, de frecuencias múltiples de esa señal. Eso es el espectro de esto que tengo aquí a la salida, ¿vale? Si yo ahora a esto le meto un filtro paso bajo y me quedo con esto, vuelvo a recuperar originalmente la señal original. Es decir, a partir de estos piquitos, que son solo un trozo de la señal de entrada, recupero la señal de entrada completa, ¿vale? ¿Se ve? Yo no lo he visto, ¿eh? Es decir, yo tengo una señal como esta, que me entiendo. Vale, vamos a pensar que tenemos aquí un milímetro. Vale. Es decir, es una señal de un kilo.
señal de entrada. Son solo los picos, digamos, de arriba de la señal de entrada. ¿Vale? Del mismo valor, ¿no? Del mismo, o más grande. De la misma amplitud. No, pues normalmente será más grande, pues es un amplificador, ¿vale? Típicamente será mucho más grande. Si esto lo represento en frecuencia, esto es tiempo, aquí sería frecuencia, pues aquí lo que voy a tener es un kilohercio, ¿vale? Es un armónico puro, ¿vale? Ahora, si lo veis un poco comparando esto, pues aquí lo que me va a salir, no voy a entrar mucho en detalles de la forma que tiene, porque ya lo iremos viendo, tiene un envolvente sync, un poco de las amplitudes y demás, pero bueno, la idea es que aquí me va a quedar en 1 kilohercio y en principio pues en todas las frecuencias múltiplos, ¿vale? Es decir, en 2 kilohercios, 3 kilohercios, 4 kilohercios. Este es el espectro de esta señal, ¿vale? Es decir, esto es como si cogiéramos y tuviéramos sumado pues mi señal o una señal que no tiene por qué tener la misma amplitud de 1 kilohercio más una señal de 2 kilohercios de menos amplitud, ¿sí? ¿Vale? Si soy capaz de pintarlo, más otra señal de 3 kilohercios de distinta amplitud, más otra señal de 4 kilohercios, y de hecho, fijaros, cuando una cosa es muy abrupta en el tiempo, en frecuencia tiene componentes de muy alta frecuencia. Esto de aquí es muy abrupto. Esto tendría componentes en frecuencias hasta el infinito, ¿vale? Idealmente. Luego al final lo que va a ocurrir es que, bueno, por lo que se ve aquí, esto va cayendo y las componentes son de frecuencia muy baja, ¿no? ¿Qué? Son muy bajas. No, pues 1, 2, 3, 4... Solo con ese pulso. No, pero aquí, el que haya algo abrupto, quiere decir que va a haber componentes de muchas frecuencias. Si, cuando algo es tan abrupto como esto, que idealmente sería aquí así, lo mismo que en una señal digital, que es así, estos son componentes infinitas de frecuencia. ¿Vale? Entonces aquí, son muy bajas, ¿no? Pero que bajas se van multiplicando. O sea, las amplitudes, dices. Sí, sí, las amplitudes van decreciendo. ¿Vale? Esto tiene una envolvente sin, que es una envolvente seno con una envolvente exponencial también mezcladas. Entonces, esto se va disminuyendo y va disminuyendo hasta... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues esto, pues cuando nos vayamos a unos pocos kilohercios, pues ya van a ser despreciables los componentes de frecuencia que tengan. ¿Vale? Pero bueno, la idea es que tiene frecuencias múltiples. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si yo esta señal de aquí la cojo y la paso por un filtro paso bajo, ¿vale? El filtro paso bajo me va a decir, de aquí para abajo lo dejo pasar, de aquí para arriba lo elimino, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si elimino todo esto? Pues que me quedo con esto, ¿vale? Entonces, si me quedo con esto en frecuencia, me estoy quedando con esto en el tiempo. Es decir, a partir de esta señal, aunque parezca que no, se puede recuperar otra vez la señal sinusoidal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo he cogido a partir de esta señal, he generado esta señal pero muy amplificada y luego la paso por un filtro que no tenga pérdidas, ¿vale? O que tenga pocas pérdidas, pues lo que voy a tener es otra vez la señal original pero amplificada, ¿vale? ¿Qué tipo de filtro va a ser ese? Bueno, pues un filtro en el que lo que tenga sean, lo que tenéis aquí, bobinas y condensadores, ¿vale? Que no tiene ganancia, pero que puede no tener, a la frecuencia de interés, puede tener ganancia 1, es decir, que no tenga atenuación. Con lo cual, estoy amplificando mucho la señal que tengo aquí está amplificada, pero está deformada totalmente, ¿vale? Pero cuando sale del filtro, he recuperado la forma de la señal original, pero está muy amplificada. ¿Vale? ¿Qué componente es el que recupera la original? Todos ellos. Es decir, esto es un filtro, con todo esto lo que voy a hacer es un filtro que tiene una determinada función de transferencia. De hecho, esto no es un filtro paso bajo, es un filtro paso banda, ¿vale? O sea, esto va a ser un filtro que va a tener una función de transferencia pues de este estilo, ¿vale? Centrado en la frecuencia a la que quiero trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en radiocomunicaciones nosotros no estamos hablando de que vaya a trabajar desde una frecuencia hacia abajo, sino que estoy trabajando en un rango de frecuencias y además en un rango de frecuencias pequeño. Pensar que esto es la salida de una emisora, ¿vale? De una
una emisora de FM que está en 98 MHz, ¿vale? Pues estos 98 MHz y un poquito arriba y un poquito abajo, ¿de acuerdo? Que es donde está la portadora y donde está el rango de información. En general, la señal que estoy metiendo no es una señal sinusoidal, es una señal que tiene más cosas, pero va a ser una señal que lleva la portadora, que sí que es sinusoidal, y luego lleva una moduladora que modifica un poco la portadora. Es decir, que lo que tengo en la entrada no es una señal sinusoidal pura, es una señal sinusoidal y más cosas por aquí, pero está todo por aquí, es decir, está todo muy cerca de la portadora. Entonces, cuando me aparecen estos armónicos, va a aparecer esta señal con todo lo que lleve consigo y va a aparecer luego esa señal con todo lo que lleve consigo repetida distintas veces, ¿vale? Pero cuando lo filtro, me quedo con esa parte, ¿vale? Entonces, este va a ser el tipo de amplificadores que vamos a estar viendo constantemente en radio, porque lo que vamos a hacer es eso, o sea, generamos una señal de mucha más potencia y luego la filtramos para quitar toda la guarrería que aparece, ¿vale? De hecho, no solo en esto, sino que muchas veces al modular, en las propias modulaciones, nos van a aparecer este tipo de procesos, ¿vale? Es decir, que aparece porquería en frecuencias más altas, a veces también incluso en frecuencias más bajas, y luego se hace un filtrado paso banda y nos quedamos solo con lo que nos interesa. ¿No te puede pasar una vez que volvamos un filtro que quites un poco de la señal original? Sí, siempre quitas un poco. O sea, lo típico es que quites. Por varias cosas. Esto de forma ideal son condensadores y bobinas que son elementos no disipativos. Es decir, aquí no se pierde potencia, idealmente. Pero en un filtro real, esos componentes no disipativos están mezclados con resistencias. Es decir, una bobina es un trozo de hilo enrollado, ¿vale? Y en teoría la inductancia no es disipativa, pero es que ese hilo tiene resistencia, además de inductancia. En el momento que lo enrollas te está dando la inductancia, pero lo que es el hilo, por ser el hilo de cobre, pues tiene una resistencia, entonces sí que se va a perder, ¿vale? Luego aparte, pues depende de la frecuencia a la que esté. Si yo diseño un filtro que tiene una función de transferencia así, y resulta que aquí tiene ganancia 1, ¿vale? Pues muy bien, si me pilla aquí la frecuencia de la señal, estupendo, pero en el momento que esté un poquito desplazada, bien porque es la portadora o bien porque la zona de información está un poquito desplazada, pues ya se está atenuando un poquito, ¿vale? Pues siempre son, digamos, los efectos indeseables que va a haber. La cosa es que esos efectos estén dentro de un rango, ¿vale? Razonable. Estos amplificadores han dicho que transistores conducen más o menos del 50%. Estos están conduciendo menos del 50%, ¿vale? Es decir, si lo ves aquí, el 50% sería aquí, sería de aquí para arriba. Entonces, de aquí para abajo no conducen, estarían polarizando el audio en base emisor en inverso. De aquí hacia arriba están conduciendo, ya están polarizando la unión, pero hasta que no llega a 0,7 voltios, esto 0,6, 0,7, no empieza a conducir. Y aquí ya empezaría a conducir. Entonces aquí esto estaría conduciendo durante la parte de aquí para arriba, ¿vale? Es decir, depende de la amplitud de la señal. Si son amplitudes que son más grandes, se va a acercar más al 50%. Si son amplitudes que son pequeñas, pues va a conducir solo durante el pico. También me interesa bastante usar este porque si te usa ningún tipo de filtro, está cogiendo un tipo de señal y está de la pura, es decir, de la señal principal, de la original, se estaría librando de analizar todo el efecto. No, eso lo va a hacer luego el filtro. Es decir, No, digo de, como solo coge la parte, vamos, menos del 50%, que el resto, si lo hundían, menos posibilidad de ruido habrá. el ruido, el ruido vamos a tener, el ruido que traiga la propia señal. Si la señal trae ruido y el ruido va mezclado aquí en amplitud, ese ruido lo estás amplificando también. Pero si está por debajo, no. Ya, pero lo que pasa es que digamos que el ruido es una componente que se va a sumar. Se va a sumar así, es decir, el ruido se mete por todos sitios, ¿vale? Entonces, si tú estás amplificando el pico de aquí arriba, ese pico de aquí arriba lo estás amplificando con su ruido, es decir, el ruido lo amplificas también.
¿vale? Luego aparte se puede meter ruido porque en este propio proceso de aquí, al crear componentes de alta frecuencia, pues luego eso se meta también. Eso ya depende, te digo que depende de que luego esto lo cojamos o no. Si yo esto está aquí y el filtro me deja pasar un trozo de esto, ¿vale? Es decir, el filtro no es suficientemente bueno, pues también estoy cogiendo ruido de alta frecuencia. Entonces ahí es importante que esos filtros sean suficientemente buenos. Por eso, lo que se utiliza en muchos casos, esto es un filtro especial, esto no lo vamos a ver tanto. Lo que vamos a ver muchas veces va a ser circuitos resonantes, ¿vale? Es decir, lo que se va a ver en muchos casos en los circuitos de radio es una bobina y un condensador, ¿vale? En serie o en paralelo, es decir, circuito resonante serie, circuito resonante paralelo. Entonces, la función de transferencia de un circuito resonante es una campana como esta. Y ahí lo que importa es que el factor de calidad de ese circuito resonante sea alto, para que la campana esa sea estrecha y nos deje pasar solo las frecuencias que queremos. Es decir, es un circuito sintonizado a una frecuencia determinada.